Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la Copa Libertadores, porque hoy volverá a jugarse el torneo más importante a nivel clubes del fútbol sudamericano y arrancarán los octavos de final de la competencia. Vamos a estar repasando todos los partidos, los horarios correspondientes, los estadios, también cómo quedó en su momento conformado el cuadro de octavos de final, porque a lo mejor después de todo el tiempo que pasó puede que alguien no se acuerde en definitiva cómo quedó armado el cuadro y las llaves definitivas. Hay que tener en cuenta que ya no se modifica más, se sortearon los octavos de final y también a qué equipo se enfrentará cada equipo a medida que vaya avanzando en el certamen. Pasó mucho tiempo desde aquella última semana del mes de mayo donde se cerraron la fase de grupos, donde en definitiva se conocieron quiénes son los equipos que van a estar entre los 16 mejores de la competencia y ahora solo falta que empiece a rodar la pelota. Hoy martes comienzan los octavos de final, el jueves terminan los partidos de ida y la próxima semana, el otro jueves, ya conoceremos a los 8 mejores equipos de Sudamérica de este 2024. Empecemos. Vamos a comenzar repasando los partidos que se van a estar disputando esta semana. Ya está definido el fixture desde hace bastante tiempo y hoy comenzarán a jugarse los octavos de final. El primer encuentro, el duelo que estará abriendo esta instancia, será el compromiso en el cual se tendrán que ver la cara dos elencos brasileños. Gremio de Porto Alegre estará jugando en condición de local frente al último campeón. El conjunto defensor Fluminense de Brasil empezará a defender la corona en estas instancias finales frente al elenco de Porto Alegre. Eso sí, hay que recordar que por las graves inundaciones que azotaron la ciudad en el último tiempo, Gremio va a ser de local en la ciudad de Curitiba. Una semana después, el próximo martes 20 de agosto, se jugará la vuelta en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Hoy martes estarán comenzando también dos llaves más de estos octavos de final. En el Estadio Nuevo Gasómetro de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, San Lorenzo de Almagro se estará viendo las caras con Atlético Mineiro de Brasil. El único duelo en estos octavos de final donde se enfrentan un conjunto argentino contra un equipo brasileño. Una semana después, el próximo martes 20 de agosto, en Belo Horizonte, Mineiro recibirá a San Lorenzo. Y el último duelo que comenzará este martes será el partido que estarán disputando en el Estadio Nacional de Santiago en Chile, Colo-Colo recibiendo a Junior de Barranquilla. Uno de los dos duelos de estos octavos de final donde no hay ni un equipo de Argentina ni tampoco un equipo brasileño. Vamos ahora con los partidos que van a estar jugándose mañana, miércoles, este 14 de agosto. El primero, en el cual justamente no va a haber tampoco ningún argentino ni un brasileño, es el que van a estar jugando en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol, jugando como local frente al The Strongest de Bolivia. Una semana más tarde, el miércoles 21 de agosto, en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, The Strongest estará definiendo la serie en condición de local frente a Peñarol. También en este día miércoles vamos a tener el duelo entre equipos argentinos. En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Talleres estará jugando de local ante River Plate. Una semana más tarde, en el estadio más monumental de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, se estará llevando a cabo el cotejo de vuelta entre estos dos equipos del mismo país. Y vamos con el último duelo que también se va a estar jugando este día miércoles en Río de Janeiro, no en el Maracaná, sino que en su propio estadio, en el Nilton Santos. Botafogo jugará de local frente a Palmeiras en la otra llave, en la cual hay dos conjuntos brasileños, mientras que una semana después en el Allianz Parque el Palmeiras jugará como local ante Botafogo intentando definir la serie, mientras que el día jueves estarán disputando dos partidos de ida y una semana más tarde, es decir,
El jueves 22 de agosto se estarán llevando a cabo los cotejos de vuelta. En el estadio Gran Parque Central, Nacional estará jugando el primero de los partidos contra el São Paulo de Brasil, y una semana más tarde en el estadio Morumbi los brasileños intentarán definir la serie frente a los uruguayos, mientras que la última llave de todas comenzará el jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con el duelo entre Flamengo y Bolívar, y una semana más tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar intentará clasificar y dar la sorpresa frente al conjunto brasileño. Vamos ahora a recordar, por si alguno no lo tiene tan presente, cómo quedó conformado en su momento el cuadro definitorio de esta Copa Libertadores. A diferencia de lo que sucede con la Champions League, donde se sortean los octavos de final, pero después, una vez ya se conocen los equipos clasificados a cuartos, se vuelve a hacer un sorteo. En la Libertadores, no solamente que ya queda establecido el cuadro definitivo una vez se sortean los octavos, sino que además, como mencioné recién, puede haber enfrentamientos entre equipos del mismo grupo. Se dará en una oportunidad en esta llave de octavos, porque Flamengo y Bolívar se verán las caras y ya se enfrentaron en la fase de grupos, y además también pueden enfrentarse equipos del mismo país, que es algo que en la Champions no sucede. En estos octavos de final habrá 3 duelos entre conjuntos de la misma nación: por Argentina, River y Talleres, y por Brasil, Fluminense con Gremio y Palmeiras contra Botafogo. Repasamos el cuadro a grandes rasgos. Por el lado izquierdo superior tenemos a San Lorenzo de Almagro, que estará enfrentándose a Atlético Mineiro. El vencedor de esa llave ya sabrá que en la siguiente ronda, en los cuartos de final, se tendrá que ver las caras contra un equipo brasileño. Es decir, San Lorenzo podrá enfrentar a 2 conjuntos de Brasil de manera consecutiva, o en definitiva Atlético Mineiro tendrá que verse las caras con alguien de su mismo país, porque el ganador del duelo entre el conjunto de la capital federal de Argentina y de Belo Horizonte se tendrá que ver las caras con el vencedor de la llave entre Gremio y Fluminense. Por otro lado, también tenemos la parte baja del lado izquierdo del cuadro, donde llamativamente no tenemos a ningún equipo brasileño. Es decir, sí o sí va a haber un conjunto en semifinales que no sea de Brasil. River y Talleres estarán disputando el partido quizás más relevante de los dos, por ser 2 conjuntos del mismo país en este lado del cuadro, y el vencedor se verá las caras contra el ganador de la llave entre Junior de Barranquilla y Colo-Colo. Recordemos que los partidos de local se juegan en la ida, en el que salió segundo en su grupo, mientras que la vuelta se juega en el estadio del equipo que salió primero. Mientras que en cuartos de final habrá que ver si uno salió primero u otro segundo. Se juega en el estadio en el equipo del que salió primero, mientras que si los dos salieron segundos, hay que ver cuál obtuvo más puntos y una mejor posición en la fase de grupos. Lo mismo si ambos salieron primeros. Obviamente, los ganadores de la parte inferior de la llave se estarán enfrentando al ganador de la llave superior para definir al primer finalista del lado izquierdo del cuadro. Vamos ahora con el lado derecho, con la parte superior derecha. Tenemos el importante duelo entre 2 históricos, entre 2 tricampeones del mundo. Nacional enfrentándose a São Paulo. Algo parecido sucede de este lado de cuadro en comparación al lado izquierdo. El que gane de Nacional y São Paulo sabe perfectamente que en la siguiente ronda tendrá que verse las caras contra un equipo de Brasil, porque estará enfrentándose al vencedor de la serie entre Botafogo y el Palmeiras. Del lado derecho inferior del cuadro tenemos los partidos entre Peñarol y The Strongest, cuyo ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre Flamengo y Bolívar. Si The Strongest y Bolívar avanzan a la siguiente ronda, podremos tener un duelo bastante inédito, que es el cruce entre 2 conjuntos bolivianos en cuartos de final. Obviamente, en caso de que lleguen Flamengo y Peñarol, nos encontraremos con un cruce de los equipos más importantes del fútbol sudamericano. ¿Y qué equipo es el máximo candidato a quedarse con esta edición de la Copa Libertadores? Es cierto que es muy difícil decir quién hoy por hoy es el máximo favorito, por el hecho de que, más allá de lo que todos pudimos observar en la fase de grupos, la realidad es que hubo un mercado de pases en el medio, donde muchos equipos se reforzaron, donde muchos conjuntos terminaron trayendo futbolistas muy pero muy buenos, y por eso es bastante complicado decir quién hoy por hoy es candidato. Además, porque tampoco podemos guiarnos específicamente por lo que hacen, por ejemplo, en las ligas locales. Si nos guiamos por eso, hay que tener en cuenta que en Brasil
Brasil, Botafogo, Palmeiras y Flamengo son de los animadores, y Fluminense y Gremio, por ejemplo, están en una posición muy mala. Pero en esta Copa Libertadores es algo totalmente distinto. Estamos hablando de dos partidos que te pueden meter en la pelea de manera definitiva o que a su vez también te eliminan, porque la Copa no perdona básicamente. Perder un partido automáticamente puede complicarte las chances de meterse en la siguiente instancia, más allá de que tu momento pueda ser bueno o malo futbolísticamente hablando, si miramos las competiciones que puede estar jugando un equipo a nivel local. Así que es medio complicado deducir quiénes pueden llegar a ser los favoritos. Obviamente que hay algunos equipos que son más candidatos que otros por cierta lógica, es algo que no se puede negar. Si analizamos fase por fase, llave por llave, y Flamengo debería ser superior en relación a Bolívar, Peñarol debería ser superior a Strongest, entre Botafogo y Palmeiras estaría parejo, pero por historia reciente Palmeiras debería estar un par de escalones por encima, entre San Pablo y Nacional también debería haber bastante paridad, pero siempre los equipos brasileños terminan imponiéndose, o por lo menos en el último tiempo, sabiendo que los conjuntos uruguayos no han podido destacarse los últimos años a gran nivel en Copa Libertadores. Entre Atlético Mineiro y San Lorenzo parecerían que los brasileños se encuentran un poco mejor, pero sin exagerar. Fluminense y Gremio no están pasando por un buen momento a nivel local, de hecho están peleando el descenso, pero uno de los dos va a clasificar, y el que clasifique automáticamente se convierte en candidato a pelear la Copa Libertadores. Entre River y Talleres también parece haber una paridad más que importante, más allá de que seguramente el Millonario tenga una cantidad de jugadores de jerarquía un poco mayor a lo del elenco cordobés. Y el duelo entre Junior y Colo Colo verdaderamente, y más allá de que parezca algo extraño, quizás es el más parejo de todos. No se puede hoy por hoy tomar como dimensión cuál de estos dos equipos, ya sea el conjunto colombiano o el equipo chileno, es favorito a quedarse con el torneo. Es una paridad prácticamente total la que se da entre estos dos clubes, y después, a medida que los equipos vayan avanzando en el torneo, ahí sí se puede deducir un poco más de quiénes podrían llegar a ser grandes candidatos a quedarse con el título, porque más allá del nombre que tenga un equipo en la previa del campeonato, si avanzás a cuartos de final, si llegás a semifinales, y vas agarrando experiencia en el propio torneo, y además avanzar 2 series no es para cualquiera, siempre poniendo como meta que un equipo llegando a semifinales, no digo que estará cumpliendo las expectativas, pero por lo menos medianamente ya se puede decir que hizo una copa aceptable. Después siempre depende de cómo quede eliminado, porque si un equipo llega a semifinales pero pierde por un global de 7 u 8-0, y obviamente será un fracaso y una decepción rotunda, pero por lo pronto uno cree que los candidatos son los equipos que normalmente llegan a instancias finales, como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. A Fluminense hay que meterlo por ser el último campeón. River también es un equipo que en los últimos 10 años ha llegado a instancias finales, y quizás los que menos chances tienen son los conjuntos bolivianos, Colo Colo, Junior, pero aún así en la Copa Libertadores cualquier cosa puede pasar. Para cerrar y dar unos datos finales, quizás no en relación a los octavos de final que estarán comenzando hoy, martes 13 de agosto, pero sí a lo que va a suceder en un futuro. Ya se ha confirmado desde hace tiempo que la ciudad sede de la final de la Copa Libertadores será Buenos Aires, en Argentina. No se ha oficializado al 100% el estadio, pero teniendo en cuenta las alternativas en cuanto a escenarios en ese país, en esa ciudad mejor dicho, para disputar encuentros definitivos, uno cree que el estadio más monumental, que es donde juega River y también la selección argentina, va a ser sede del importante cotejo que se va a estar llevando a cabo el sábado 30 de noviembre. Esa es la fecha ya definida desde antes del inicio de la fase de grupos para que se juegue la final de la Copa Libertadores. Recordemos que ya desde hace un par de años, desde el 2019, que la Copa se juega con escenario neutral, es decir, en un estadio que no debería ser de ninguno de los dos equipos. Sin embargo, ya el año pasado, Fluminense jugó como local en el Estadio Maracaná, y este año, si River logra llegar a la final, jugará también la final en el Estadio Monumental.